Buenas noches, docente. Mi nombre es Vanessa Pino Giraldo. Soy estudiante de la asignatura Análisis y Diagnóstico Organizacional del NRC 16013. El día de hoy voy a realizar la exposición del trabajo final realizado en la empresa Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Mis compañeros de trabajo son Jimena Roldán Cardona, Luis Alfredo Bolaños Araujo y mi persona, Vanessa Pino Giraldo. Esta va a ser pues como la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una presentación básica de la empresa, cuáles fueron los objetivos del trabajo. Vamos a hablar sobre el macroentorno, luego el mesoentorno, el microentorno, los indicadores realizados y por último las conclusiones del trabajo. Entonces, como primera parte tenemos la presentación de la empresa. Como mencioné inicialmente, es el INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Esta es un organismo público que es adscrito al Ministerio de Justicia y de Derecho, encargado de la ejecución de la pena y las medidas de seguridad interpuestas por las autoridades judiciales. Esta empresa cuenta con sedes a nivel nacional, pero en este caso pues nos enfocamos en la sede de Bello, que es la cárcel de Bellavista. La empresa como tal lleva 106 años impartiendo pues como las penas de justicia en Colombia. Primero era Antigua Dirección General de Prisiones y luego pasó a ser el INPEC desde 1914 hasta la actual fecha que vamos en el 2020. Los objetivos del trabajo tuvimos como objetivo general realizar el diagnóstico organizacional de la empresa INPEC en la sede de Bello Cárcel Bellavista con el propósito de identificar cómo está la empresa actualmente y poder generar estrategias si se requiere mejorar algún punto de la empresa. Como objetivos específicos tenemos hacer un diagnóstico del entorno externo de la empresa y sus diferentes variables, políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales, a través de diferentes herramientas para determinar si la organización es atractiva o no y cuáles son las oportunidades y amenazas que ésta presenta. Como segundo objetivo específico tenemos diagnosticar el entorno interno para determinar fortalezas y debilidades y con base a eso identificar la estrategia actual y la posición de la empresa frente a la competencia. Y como último objetivo específico tenemos definir los indicadores necesarios en cada área para monitorear el desempeño de estas y hacer los ajustes necesarios. Ahora continuamos con el macroentorno, que son todas aquellas variables que nos afectan a la empresa. Son variables que la empresa no puede controlar porque están por fuera. Esta se hizo bajo el análisis Pestel y encontramos unas oportunidades y unas amenazas que fueron como las que más resaltaron de este análisis realizado. Entonces, en oportunidades tenemos la variable económica. Encontramos dos grandes oportunidades, que son mayores aportes económicos por parte del Estado para la creación de nuevos establecimientos y aumentar el número de funcionarios de estas. Aportes económicos por parte de las alcaldías a los establecimientos de su municipio. En la variable tecnológica encontramos incorporación de tecnología como CICIPEC Web. La CICIPEC es donde está toda la información sistematizada de las cárceles. Allí, por medio de esta, se pueden pedir las citas previas para las visitas. Está almacenada toda la información de los presos, la información básica, información personal, teléfonos de contacto de familiares, cuántos presos entran y cuántos salen en el día. Se lleva el registro de estos mediante la CICIPEC. Como amenazas tenemos en la variable política la credibilidad del INPEC y en la variable social amenaza permanente por parte de grupos armados al margen de la ley y hostigamientos por rescatar internos. También en el macroentorno encontramos el análisis de las variables económicas. También identificamos cuáles son las oportunidades de la empresa y cuáles son las amenazas de acuerdo al análisis de estas variables. En las oportunidades encontramos el PIB nacional, que en Colombia en el 2018 estuvo en aumento a mayor consumo por parte de los colombianos, más ingresos y mejores utilidades para las compañías.
El PIB regional a nivel de Antioquia en 2018 también va en aumento. A mayor consumo de los antioqueños, mayor ingreso y mejor utilidades para las compañías. La revaluación favorece porque ésta puede comprar partes de armamento con el mismo dinero que antes se compraba. Y en las amenazas tenemos la inflación. Esta la afecta porque causa un aumento de precios y toca pagar más para dotación del IMPEC. El TRM, el último año ha aumentado mucho el dólar y perjudica la adquisición de recursos. Y la devaluación, porque no se pueden comprar los mismos recursos necesarios para el funcionamiento de las cárceles. Ahora pasamos al mesoentorno. El mesoentorno son las fuerzas cercanas que están cerca de la organización y que afectan su capacidad de funcionamiento. En estas se realiza la matriz de perfil competitivo, que es donde se compara el IMPEC con otras dos entidades que tengan su misma actividad económica. En este caso se comparó con las cárceles de la policía y las cárceles del ejército y encontramos 3 factores de éxito para el IMPEC, que son mano de obra cualificada, personal experto y conocimiento del mercado. En mano de obra calificada y personal experto destacan como factores de éxito porque para poder trabajar en el IMPEC todos sus funcionarios deben de pasar un riguroso proceso de selección donde les hacen pruebas en todos los aspectos y además la mayoría de estos prestan servicio militar y los que no prestan servicio militar los envían a un curso en Bogotá en la sede central para luego de esto poderse desempeñar en el IMPEC. Antes de esto no lo pueden hacer. Luego pasamos también en el mesoentorno a la matriz MEFE, que es donde identificamos los factores externos. Entonces tenemos las oportunidades y las amenazas que pueden afectar al IMPEC. Entonces, como los resultados más relevantes tenemos en las oportunidades, mayor aportes económicos por parte del Estado para crear nuevos establecimientos y como amenazas tenemos atentados terroristas de bandas criminales y hostigamientos por rescate de presos. En esta ocasión, pues como resultado general, nos dio un 2.6. Esto quiere decir que son más las oportunidades que tiene la empresa que las amenazas. Entonces esto la hace mucho más atractiva en el mercado. Esto la hace mucho más atractiva su actividad económica, además que los competidores no tienen pues como actividad principal el sistema carcelario que maneja el IMPEC. En el mesoentorno, ahora vamos con el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Acá entre los resultados más relevantes obtuvimos que los productos sustitutos y rivalidad entre los competidores. Porque pues como es una empresa del Estado, es la única designada para pagar pues como las penas privativas de la libertad y no hay otra entidad que cuente con esta misma actividad como actividad principal. Entonces por eso en grado nos dio bajo, no afecta tanto a la empresa estos dos ítems y es una rentabilidad alta para el IMPEC. Luego pasamos al microentorno o el entorno interno. El microentorno son todos los aspectos relacionados de forma permanente con la empresa, es decir, las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa. También en fortalezas como resultados relevantes encontramos actualidad constante en temas de leyes, personal calificado y con amplia experiencia, manejo de tecnologías de la información. Y como debilidades encontramos poca credibilidad de la labor de la empresa, dependencia del gobierno y controversia entre empleados por la corrupción. También como resultado general nos dio el análisis un 2.65, lo que quiere decir que la empresa cuenta con mayor fortalezas y menos debilidades, es decir que tiene una estructura muy sólida y unos procesos bien establecidos para realizar sus labores. También en el microentorno tenemos el análisis MOE. El análisis que obtuvo el análisis MOE en la empresa es que se encuentra ubicado en el cuadrante 5, lo cual quiere decir que se encuentra en la etapa de resistir, pero está un poco más alta hacia el cuadrante verde, que significa crecer,
Quiere decir que las oportunidades, la empresa tiene pues como muchas oportunidades de crecer en el mercado y de poder seguir realizando sus labores de manera sólida. En el tema de los indicadores, pues fueron unos indicadores que propusimos nosotros. La mayoría de las áreas no tenían estos indicadores establecidos, entonces pues como parte de ese análisis realizado quisimos proponer estos indicadores. Entonces, para el área de mercadeo, en atención y tratamiento, para el área de producción, proyectos productivos, en el área financiera, talento humano y administración, planteamos estos indicadores. Ahí está pues como establecida la fórmula, cómo se realizaría para que cada una de estas áreas sea medida y pueda establecer si se está cumpliendo con el objetivo o necesita mejorar. Y por último tenemos que las conclusiones, pues efectivamente se realizó el diagnóstico organizacional de la empresa IMPEC en la sede de Bello y se identificó y se analizó cómo está actualmente la empresa en el mercado. Se realizó el diagnóstico del entorno externo de la empresa en sus diferentes variables a través del análisis PESTEL. También se diagnosticó el entorno interno, donde miramos las fortalezas y debilidades y la posición de la empresa frente a la competencia, y se realizaron los indicadores de cada área para monitorear el desempeño de estas y poder hacer los ajustes necesarios, como les decía anteriormente. Muchas gracias, docente. Esta fue mi presentación.